Amigas, amigos, estamos en un episodio más de Enlace Podcast. El día de hoy tenemos a un gran invitado, al diputado local César Mateos, que nos platicará un poquito acerca pues de todos estos programas que se están impulsando a nivel nacional, como es Vida Saludable. También hablaremos del trabajo legislativo que está haciendo desde el Congreso del Estado y algunos otros temas de suma importancia que debemos conocer las y los oaxaqueños. Así que pues bienvenido, diputado César, es un placer contar con su presencia el día de hoy. Muchísimas gracias, Fernanda. Aquí a la orden de ustedes. Gracias. Pues como le comentamos, este es un espacio para que las y los oaxaqueños conozcan un poquito más también de los representantes populares que están haciendo un extraordinario trabajo para tener una vinculación cercana con la ciudadanía. Y pues en ese sentido quisiéramos empezar preguntándole un poquito acerca de toda esta carrera política que lo antecede, de esta trayectoria de trabajo en muchos rubros, campesinos, estudiantil, y pues que nos comente, ¿no? ¿Cómo fue que empezó esta carrera política? Claro que sí, muchas gracias. Pues mira, Fernanda, bueno, yo soy egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Sí. Toda mi escolaridad ha sido pública, desde el preescolar hasta la universidad, por fortuna. El paso por la preparatoria y la secundaria, pues yo creo que fue una etapa que marcó mi vida. Viví una época donde la escuela, el estudio, no era un acceso fácil para todos. Sí, era un privilegio todavía, ¿no? Casi un privilegio, porque además no olvidemos que en esa época la infraestructura educativa también no era tan grande como hoy. Había pocas oportunidades de bachilleratos, preparatorias, incluso secundarias, y la gente que venía de las regiones, pues sí era un sacrificio venir a estudiar a la ciudad de Oaxaca, ¿no? Sobre todo en el bachillerato. Yo estudié la prepa en la universidad también, en la prepa número 1, pero desde la secundaria empecé a ver pues la diferencia entre estudiantes que vivían cerca de la ciudad o en la ciudad y los que tenían que viajar desde sus regiones, ¿no? Por ejemplo, en esa época era normal agruparse entre compañeros estudiantes para ayudarse, ¿no? La etapa más fuerte que se vivió o que me di cuenta más clara de esa necesidad fue en la preparatoria. Había compañeros de la costa, del istmo, fundamentalmente, que hacían un sacrificio enorme para que pudieran estar estudiando. A veces tenían que hacer una comida para que el dinero les alcanzara en la semana, sí. Y luego hay otra situación que a veces no se estudia o no se ve así tan a la ligera, que ellos tenían que rentar un cuarto incluso lejos de la escuela, porque el estar viviendo cerca de la ciudad o del centro histórico era mucho más caro, entonces tenían que irse a vivir a pueblos como Jojo, Cuilapan, Ánimas Trujano, San Agustín de las Juntas, San Bartolo, Santa Rosa. Entonces implicaba el traslado también público. ¿Por qué te comento esto? Porque fíjate que ahí tuve la fortuna de conocer a muchos compañeros que nos aglutinamos precisamente para tratar de ayudar a los compañeros que venían de las regiones. En la preparatoria número 1, logramos tener un comedor casi comunitario, donde el desayuno se vendía a costo a la gente de fuera, fundamentalmente. Digo, los que vivíamos o teníamos el privilegio de estar cerca de Oaxaca, pues o llevábamos nuestro lunch o pagábamos lo que era justo. Pero la gente que venía de la costa y del istmo, fundamentalmente, tratábamos de hacerlo al bajo, más costo, al costo más bajo que pudieras imaginar, precisamente porque veíamos que tenían que pagar pasaje y luego la renta. ¿Y ahí cómo lograron esa iniciativa? ¿Era con trabajo comunitario, donaciones? ¿Cómo lo hacían funcionar? Obtuvimos, más bien logramos competir. Las elecciones en las preparatorias y en la universidad es un voto libre, secreto. Tú eliges a tus autoridades y muchas veces los presupuestos que hay en las escuelas, que es muy poco, siempre ha sido poco, pero el tener la cercanía de la dirección en ese tiempo en Prepa 1 nos ayudó para que el director y las autoridades administrativas de la escuela nos ayudaran en eso. Designaran un presupuesto. Designáramos un presupuesto ellos un poco y nosotros lograr que algunas familias de las gentes que vendían en las casetas de afuera, que ya eran particulares, ver que la cafetería de la prepa fuera un poquito más comunitaria, ¿no? Y logramos meter a unas personas que nos podían ayudar, que guisaban, y en algunas ocasiones, a veces donaciones, sobre todo de la central de abastos, en varias ocasiones. Y todo ese proceso lo estaban haciendo en la edad de 15 a 18 exactamente, años. De 15 a 18 años, exactamente. Nos tocó el movimiento muy, muy, muy efervescente del transporte público, por ejemplo. Nosotros tuve el privilegio de participar en las mesas, estoy hablando de 1990,
así que calculen mi edad. Le vamos a dejar así. En 1990 estuve en una mesa de trabajo donde por primera vez se logra el reconocimiento de la credencial de estudiantes de todos los niveles, en secundaria, tecnológico, preparatoria, porque los dueños del transporte les molestaba que sacaran su credencial Sí, de la universidad. Decían, bueno, nosotros vamos a aceptar nada más de la UAPJO, ¿no? Porque ellos son los, lo voy a decir como decían, son los revoltosos y no queremos problemas. Todo. problemas. Entonces una mesa, me acuerdo que creo fue el último año del gobernador Eladio Ramírez López, si mal no recuerdo, Ujú. vivía la señora Candiani, todavía dueño de todo el transporte público casi, y logramos que se reconociera el 50% de descuento en todos los niveles de educación. Y qué importante contar esas anécdotas porque pues en lo particular para nosotros pues ahora las nuevas generaciones es algo que ya damos por hecho, ¿no? Sí. Pero que en un momento costó muchísimo trabajo que Mucho se pudiera trabajo. lograr. Mucho trabajo. Fíjate que en esa ocasión hubo compañeros heridos de bala, ¿no? Fue un Ok. asunto Sí, fuerte. cuando se tocan los intereses Sí, económicos, ¿no? Y sí. creo que ahí empieza también esta vinculación y esta pues herencia de izquierda que siempre lo ha caracterizado para trabajar, ¿no? Claro que sí, es fundamentalmente, por eso yo creo que fue parte fundamental en mi vida. De ahí, en esos procesos que fueron muchos, pero Ujú. de ahí tuve muchas vivencias, muchos amigos, Sí. muchos encuentros y desencuentros también, muchos sistemas de movilización. Por primera vez, estando en ese movimiento con muchos compañeros, se hizo una consulta a la ciudadanía. Sí Ujú. tomamos carros, no lo voy a negar, sí estuvimos en mesas de negociación, fue la verdad, Sí. participaba la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina, Preparatoria 1, Preparatoria 5, Preparatoria 2, o sea, era un movimiento estudiantil real, fuerte en Sí. esa época, porque sí, la necesidad era muy, muy severa. Pero después, lo que hicimos fue preguntarle a la ciudadanía, instalamos Ujú. casillas en el Zócalo de la ciudad, por ejemplo, Sí. en el llano, y decidimos que la sociedad decida. A ver, este año no vamos a mover a los compañeros para que puedan secuestrar las unidades y negociar. Vamos a preguntarle a la gente, ¿qué piensa? Y déjame decirte que en esa época fue una gran participación y muy satisfactorio de mi parte y yo creo que Ujú. de muchos compañeros que me Participar. acompañaron en ellos, además de participar, ver que la ciudadanía efectivamente nos daba la razón. Y bueno, eso fue un precedente que ya más adelante se venía haciendo y como tú atinadamente lo dices, el hecho es que hoy lo damos por hecho, pero Sí. fue algo que costó un poco de trabajo para muchas y muchos. De ahí estuve en la universidad, ya con una conciencia más clara, conocí a compañeros que hoy están en el gobierno del estado, yo inicié Ujú. con ellos en el movimiento social y campesino, precisamente, en la Sí. Unión Democrática Campesina, en la UCDO. Ahí inicié con varios compañeros y ahí ya fue un asunto más social y más de contacto con los Que pueblos. siempre ha sido el espíritu, ¿no? De la Sí, Universidad Autónoma también ha sido una de todas las parte universidades creo, esencial. ¿no? Pero fundamentalmente de las que son y parten de la autonomía y que son de las Ujú. universidades públicas, yo creo que es un Sí. compromiso que lo traes muy social porque pues eres gente del pueblo, son los que estás ahí conviviendo todos los días. Y bueno, ahí empecé ya a tratar otro tipo de temas, como por ejemplo la democratización de los municipios para que participaran sus agencias, la Ujú. distribución equitativa de los recursos que llegaban ya de Y la la federación, transparencia, ¿no? También la con la que se transparencia. manejaran. Y en esa época, te estoy hablando previo al 2000, pues también padecíamos en Oaxaca cacicazgos regionales que no permitían que se democratizara el resto de las regiones, ¿no? Fueron luchas Ujú. en muchos lados, en la Sierra de Flores Magón, por ejemplo, antes Sierra Mazateca, Sí. ahí me tocó hacer trabajo en varios municipios muy fuerte, San Lucas Oquiapan, Santa María Chilchotla, por mencionar dos de los más grandes, en la costa, ¿no? Me tocó estar en los movimientos democráticos y en la participación de la lucha por la tierra en Río Grande, por Ujú. ejemplo, Pinotepa Nacional, San Pedro Tututepec, en fin, tuve convivencias con ese tipo de comunidades en Juquila. ¿Y cuál era la percepción? ¿Estaban ávidos también de esta estructura, de brindar estas oportunidades? Porque entiendo que eran momentos álgidos, ¿no? De mucha Sí, tensión sí, también, de así es. muchos intereses económicos, políticos, sociales, y de pronto agrupar también a un grupo de personas que realmente se organicen para exigir estos derechos, para exigir toda esta democracia, ¿era sencillo? ¿Era Muy complicado? complicado, Ujú. muy complicado. De verdad que muy complicado. Yo creo que tengo el privilegio de atestiguar Sí. un proceso de esa época que fue muy difícil.
Te puedo asegurar que hubo persecución, Sí, intentos de secuestro de líderes regionales, mucha violencia, represión del Estado. A hoy, un gobierno de puertas abiertas, de democrático, donde diálogo. puedes decir lo que piensas, dialogas, todo, y antes no. Sí, Tenías que abrir prácticamente las puertas a fuerza, ¿no? sí, Y sí, sí, efectivamente es que la reacción de las comunidades te obligaba a hacerlo y a estar a la altura de ellos también. sí. ¿Por qué? Porque lo que ellos pedían era muy justo y se les Ujú. estaba negando y se les seguía negando por muchísimos años. Entonces, el ver una ventanita o una puerta, ellos la aprovechaban al máximo y esa Sí, efervescencia y ese empuje que tenían, pues lo podemos documentar de esa época para acá. El movimiento campesino y democratización del Estado duró muchísimos años, ¿no? Y incluso todavía sí, podemos recordar el ujú, momento de 2006, que fue una etapa también muy efervescente de sí, exigencia de justicia y transparencia, ¿no? Entonces, todo eso tuve la fortuna de que me tocó vivir, ser sí, parte de, y pues de ahí, te digo, el compromiso social pues fue cada día más fuerte. Me llevó a estar, por ejemplo, en el año 2000, en la huelga de hambre del Ángel de la Independencia. ujú, Yo pertenecía a la Vía Campesina, es una organización internacional sí, que en México estaba representada por la red UNORCA, y me tocó ser parte de la comisión de estar en huelga de hambre, joven, en el 2000, ujú, por la no entrada del Partido Agropecuario del Tratado de Libre Comercio con comercio. América del Norte, ¿no? ¿Qué implicaba eso? Pues que nuestros campesinos mexicanos se pudieran a la altura de los grandes farmers tejanos, los grandes ranchos como Yellowstone, que hay hasta Ujú. series de televisión y todo, nos querían poner a competir. Pero además, en la desigualdad de circunstancias, nos pedían, ¿saben qué? Nosotros les vamos a dotar de granos y todo para que estén a nuestra altura. Y eso era transgredir a la nación. ¿Por Sí, qué? Porque se estaban queriendo, bajo el Tratado de Libre Comercio, adueñar de nuestros maíces, adueñar de nuestros granos básicos y que nosotros cultiváramos lo que ellos genéticamente ya estaba modificado y que estaba dañando el campo. y Ya que en hoy ese año, nuevamente y vuelve a que ser un tema de exactamente, conversación, ¿no? En todo el mundo. obviamente en esa época Ujú. los estudios científicos y técnicos pues no eran tan nutridos como hoy. Sí, Pero por ejemplo en la Universidad de Chapingo, la UNAM, creo que la de Guadalajara, si no me equivoco, en los estudios que hicieron es que era terrible que México sembrara los transgénicos en el país. ujú. Ya había invasiones en Información. Oaxaca, Ujú. sobre todo por la parte de la Sierra Norte y todo. Entonces, fue un movimiento campesino enorme, conocí a muchísima gente también allá Sí, y fui parte, después de que se levantara la huelga de hambre, de los diálogos precisamente en el Archivo General de la Nación. A mí me tocó ser ponente sobre el maíz precisamente, hice ujú, una ponencia donde demostrábamos que México fue prácticamente el inventor del maíz, ¿no? Porque empezó a domesticar la vaina del teocintle desde la época de los aztecas y sí. desde ahí con una serie de experimentos. Y bueno, hoy sabemos que Oaxaca fue cuna precisamente de ello, con las pinturas rupestres que podemos ver por la parte de Tlacolula, ¿no? Entonces, todo eso me tocó vivir, todo eso me tocó estar Sí, una y gran, obviamente eso te hace define. que me defina y mi compromiso social con la gente, ¿no? Y en ese sentido, al día de hoy, trasladándolo a la situación que tenemos hoy con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que ha hecho planteamientos muy importantes sobre la soberanía nacional, Así también es. sobre el respeto al maíz, sobre todos estos cultivos. ¿Cuál es ahora su perspectiva con todo ese conocimiento Pues previo? primero déjame decirte que no nos equivocamos, Sí, que la doctora es una presidenta y mucha presidenta ya a la altura, y yo vi con mucho agrado que haya decretado por la vía constitucional el proteger a nuestros maíces. Eso es importantísimo. Eso es sí, defender la historia de México y nuestra cultura, porque es la alimentación, es cultura en México y en Oaxaca, obviamente. Pero además no es eso, nada más, ¿no? Por ejemplo, yo he tomado mucho su ejemplo con respecto a eliminar la comida chatarra en esas escuelas, de todos sí, niveles, ¿no? Hay una situación terrible de aumento de obesidad y de diabetes infantil y juvenil que tenemos que empezar a combatir con realidades, ¿no? Yo leía que solamente en el estado de Oaxaca, aproximadamente, solamente en la red de salud del IMSS, ujú, se gastan 50 millones de pesos al año nada más para tratar la obesidad y los sí, inicios de diabetes infantil y juvenil. Entonces, ¿te imaginas cuánto dinero se se destina. va para Ujú. ese tipo de cosas que sí podemos combatir y erradicar? Porque Prevenir. está Ujú. comprobado que se puede prevenir y erradicar. Sí, Y uno de ellos es precisamente el quitar o alejar a nuestros niños
de la comida ultraprocesadas y bebidas ultraprocesadas. En Oaxaca esto no es algo nuevo. Las legislaturas pasadas han legislado en ese sentido, pero las grandes empresas han buscado por múltiples redes y sistemas el tratar de no cumplir ello, como el plástico de un solo uso, tampoco También respetó FEMSA, sí es una gran lucha que hemos implementado, no mía sola, es de mucha gente, es de lo que he visto en los pueblos, lo que opina la gente, lo que comentan en las comunidades, todo esto que te platiqué que viví de joven, todo eso me da la orientación de decir es que tenemos que hacerlo, y hoy le reconozco a la presidenta más que ello, al contrario, me pongo a sus órdenes y voy a empezar a combatirlo de manera frontal. Entró en vigor el 29 del mes pasado, ¿no? Y de lo que se trata, porque aquí hay que aclararlo. O sea, lo que queremos es que nuestros niños, niñas y adolescentes se alejen de ese tipo de comida, que regresemos a los tacos que teníamos en los recreos en la primaria y en esa época, ¿no? En una ocasión, en un debate con una, te lo comento porque eso sí hay que aclararlo. Me decía un comunicador a nivel nacional, no recuerdo quién, Sergio Sarmiento, me estaba diciendo, oiga, pero usted pretende cerrar todos los Oxxos, que todo, le dije, no, a ver, yo no estoy diciendo que se cierren los Oxxos y nada. Lo que estoy diciendo es que debemos de alejar a los menores de ese tipo de productos que le hacen mucho daño. Entonces vamos a acabar con las tlayudas y los tamales en Oaxaca, porque eso engorda. Le dije, no compares. No es lo mismo un marinela, que tiene 5 sellos de azúcares, grasas y todo, y que todo es químico, a un tamal de dulce que no estamos en el mercado de Sachila o de Jojo, que hoy están los martes de brujas, para que asistan. O sea, eso no se compara. Y además ese no es el debate. El debate es sacar las bebidas y comidas ultraprocesadas de nuestros niños, niñas y jóvenes. Y además porque finalmente es un proceso también de la vida formativa, ¿no? De las niñas, niños y adolescentes, y que deben tener accesible pues una oferta alimentaria que sea saludable, ¿no? Además, y aquí a los adultos nos toca reeducarlos. Sí, también, completamente. Porque el consumismo, la mercadotecnia nos hace ir por el corredor de los súperes, agarrar lo más práctico y no. Yo creo que ya tenemos que poner un alto a esto, revisar y empezar a sacar de esa dinámica a nuestros hijos. Y precisamente justo recalcar esta parte que se vuelve un tema de salud pública, ¿no? Así es. Al existir tantas personas que están siendo afectadas por la obesidad, la diabetes, la hipertensión, y lo pudimos ver también en el COVID, muchas se agravaban por estas situaciones que ya traíamos arrastrando las y los mexicanos. Entonces, es un programa Vida Saludable que busca precisamente acercar toda esta información y además los productos correctos, en particular por el interés superior de la niñez. Exacto, precisamente, tú lo acabas de decir, el interés superior de la niñez. Y yo creo que todos como nación debemos empezar a revisarlo. Como también hay que aplaudirle la campaña que inició la presidenta contra el fentanilo. El asunto de las adicciones también es algo muy delicado, eso hay que decirlo. Así como la comida chatarra, las drogas nos matan, ¿no? Entonces son ejemplos que te pongo que han implementado estos gobiernos, tanto federal, hoy estatal, que tenemos la fortuna de tener en Oaxaca, y que obviamente a mí y yo en lo particular los he defendido y los he subido a tribuna las veces que me han dado la oportunidad y las veces que sean necesarias hay que hacerlo, precisamente para no dejar de señalar esto que podemos ayudar mucho a la nación, porque finalmente es para ellos. Digo, uno, pues yo ya estoy saliendo, ya soy más que adulto, todavía no. pero sí tenemos que empezar a hacer conciencia para que no repitamos lo que en el pasado nos hizo hoy en la actualidad daño. Digo, lo que pasamos en el COVID es algo emblemático, perdón que yo lo vuelva a repetir porque es algo ya muy trillado, pero eso reflejó la realidad de nuestra salud como particulares, como seres humanos, como nación. Y eso hay que ayudarlo a prevenir, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahora hablando un poquito más precisamente sobre el trabajo también de la Comisión Permanente de Vigilancia y Seguimiento del Sistema Estatal de Planeación. Esta es una parte fundamental porque ha sido una herramienta que también nos permite que los presupuestos pues sean vigilados, sean utilizados correctamente y que haya pues todo un plan, ¿no? Entonces, que nos comente un poquito acerca de este trabajo que están realizando las y los diputados integrantes de esta comisión. Pues fíjate que tengo la fortuna de tener la comisión, yo creo que una de las más nobles, porque precisamente es planear cómo se va a gastar el presupuesto. Y por primera vez en la historia se está haciendo una planeación real desde los municipios hacia el Ejecutivo. Antes contrataban grandes burós que venían del TEC de Monterrey, de incluso universidades extranjeras, te lo digo de verdad, y presentaban un plan
de desarrollo económico para Oaxaca, ¿no? Y porque venía de algunos personajes que digo que ni siquiera, no conocían ni Sachila, con eso te digo. Entonces, ni a qué van a conocer las sierras, ni la costa, ni el istmo. Entonces nos presentaban un plan de desarrollo, pues en base a eso, a teorías simplemente. Hoy realmente se está haciendo una planeación, ¿no? Tanto la directora, que desde aquí le mando un saludo, a la compañera Juanita Cruz, y obviamente a nuestro gobernador, el ejecutivo, el ingeniero Salomón Jara Cruz. Hoy sí el plan estatal de desarrollo o el plan de desarrollo estatal por el bienestar efectivamente se está haciendo de abajo hacia arriba. Se están consultando a las asambleas comunitarias, a los presidentes municipales, se tiene información regional de todos los sistemas, de los estudios de las secretarías, desde las escuelas, en todo, y déjame decirte que hoy tenemos un real plan de desarrollo. Y ese es el que estamos revisando. Digo, realmente no hay que vigilar. Lo que hay que ver, y eso sí se los puedo decir, es que nos consta que se armó de abajo hacia arriba y que eso es fundamental para el desarrollo de cualquier estado y de cualquier país. Sí, la pluralidad, ¿no? De las voces, de las necesidades, de las peticiones. Y en ese sentido, también la legislatura está buscando que esas voces sean escuchadas a través de estos foros de participación se han impulsado para la nueva constitución del estado de Oaxaca. Así es, qué bueno que lo comentas. Sí, vamos a iniciar ahora el Poder Legislativo, el proceso de consulta y de conocimiento de la nueva constitución que se está tratando de proponer, ¿no? Aquí, en su momento, vamos a hacer llegar el calendario de reuniones y todo, invitar a la ciudadanía que asista, que emita su opinión. Nosotros estamos obligados a escucharlos, porque nosotros lo que vamos a aprobar es precisamente lo que ellos se merecen, ¿no? Estamos haciendo lo que te comentaba, ¿no? Vamos a tratar de socializar al máximo, lo más que se pueda, para que sea una constitución reformada lo más acorde a las necesidades de nuestro pueblo y a la altura de los cambios que se están viviendo tanto en el país como a nivel internacional. Yo apoyo mucho la preservación de nuestra cultura, defender nuestra comuna, defender nuestro territorio, defender nuestras aguas, nuestros bosques y todo, pero también tenemos que estar a la altura de la competitividad internacional, sin dejar de respetar los pueblos originarios, la comunalidad y el territorio ejidal. Y el patrimonio, ¿no? Sobre también, todo. Que es fundamental. Y en ese sentido también, pues hizo esta iniciativa de ley contra la privatización de los bienes públicos del Estado. Así es. ¿Cuál fue el fondo de esta iniciativa? Mira, en la ley, en la Constitución, lo señala. Pero nosotros lo que hicimos es hacer una propuesta para que en la Constitución aparezca que cualquier edificio público que le pertenezca al Estado como tal, ningún gobierno, venga de donde venga o llegue de cuando llegue, pueda enajenar o privatizar o quedarse de un bien inmueble que es propiedad del Estado y de la nación. Y precisamente por ello lo dejamos bien claro. Hicimos una reforma que se parece muy pequeña, pero sí quitamos de tajo el hecho de que puedan ser tentados a privatizar ello, ¿no? También propusimos que en el cambio de uso de suelo, por protección a los presidentes municipales y a la gente que ejerce el poder municipal, que es donde se dan esos permisos, que se consulte a la ciudadanía en los casos de pueblos donde son originarios o con la mayoría del cabildo también, porque muchas veces… asambleas, ¿no? Sí, las asambleas o el cabildo, porque muchas veces son sujetos de presión los presidentes por grandes empresas o particulares para tratar de enajenar nuestro suelo también, que tenemos que protegerlo. Son de las cosas que hemos aportado acá un poquito. No, pues muy interesante conocer acerca de esta vida y de esta trayectoria tan grande, y además que pues el día de hoy podemos hablar de la congruencia del trabajo que se realiza, ¿no? Que tiene que ver mucho con los cimientos, con estas vivencias, y que el día de hoy pues se ve representada en las iniciativas que impulsa desde la Diputación local. Pues tratamos de estar a la altura, te repito. Yo las propuestas que he hecho las he escuchado de la gente. La campaña última que realizamos, estuvimos caminando en los 6 municipios del distrito, escuché las necesidades, son muchas, pero por fortuna hoy el plan de desarrollo del Estado está tomándolos en cuenta, ¿no? Estamos viendo lo de el agua, seguridad, educación, y en todo eso estamos enfocados para que pues estemos a la altura de los electores y del Estado, que pues para eso estamos, ¿no? Para servirles. Me gustaría terminar esta primera parte también, pues usted que ha estado mucho en convivencia precisamente a las comunidades, a los pueblos originarios, ¿cómo perciben que por primera vez en la historia de México tengamos una presidenta? Lo escuchaba hablar muy bien de los proyectos, de pues todo lo que se está impulsando a nivel federal.
Y ahora, desde la parte local, ¿cómo perciben este cambio que se dio en el gobierno federal con la doctora Claudia Sheinbaum? Yo creo que la voz del pueblo está clarísima y reflejada. La avasallante victoria de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, fue más que un mensaje. Sí. Y la última etapa de crisis que estuvo viviendo con Estados Unidos, con Donald Trump, creo que ratificó su compromiso y no nos equivocamos en tener mucha presidenta. Yo creo que los pueblos originarios y la gente que nos refrendó su confianza está clarísima en su respaldo con ella. Y estamos contentos, claro que sí. Yo no he oído desde entonces a la fecha ni el más mínimo comentario negativo. No, para nada, al contrario, ¿no? Al contrario, creo que ha estado bien claro que cuando hay un proyecto, sí, cuando se tiene el respaldo de la sociedad y de la gente y tienes el compromiso, es una nación muy fuerte y vamos a seguir haciéndola. Perfecto. Pues vamos a iniciar con esta sección, con esta segunda sección de Enlace Podcast. Ustedes ya la conocen. Aquí vamos a hacer unas preguntas al azar. Entonces, si nos apoya diputado César, va a tomar una preguntita, me la pasa y lo vamos leyendo para que lo conozca un poquito más quienes nos ven a través de las redes sociales. A ver. Aquí está. Gracias. Lo primero que se le venga a la cabeza. Dice, tradición favorita de Santa Cruz, Jojocotlán, ¿y por qué? Los martes de bruja. Que mero estamos en ese tema, En ¿no? esa etapa estamos, porque además puedes degustar los tamales más exóticos y ricos que puedas imaginar. Sí, ¿cuál es tu tamal favorito? El de chipotle. Ajá. Y el peteltamal. Es muy rico. Sí, okay, sí, muy buenos. A ver si me apoya con otra. Ya tiene un compromiso acá también. Dice, ¿película o serie favorita? Bueno, película, fíjate que, bueno, perdón, no es de su época, Ajá. pero a mí me impactó mucho una serie de películas que hizo Pedro Infante, que fueron muy comerciales, que tuvo que ver con la realidad en México, ¿no? Que era Pepe el Toro y esa serie de películas. Sí. Y bueno, la de Los Miserables. Ah, ok. Entonces, esas dos particulares que nada tienen que ver, porque son una muy comercial y una más de cine de arte, por ejemplo, por decirte, pero sí, yo las he visto muchas veces, no dejan de ser vigentes, y desnudaron la realidad de México en su momento, que creo que sirvió a muchos, para que desde la intelectualidad y políticamente pudiéramos empezar a iniciar a transformar el país. Pues ya nos dejó dos muy buenas recomendaciones, entonces para ver. A ver si me apoya con otra. Esta dice, pasatiempo favorito. Fíjate que tengo dos pasatiempos favoritos, nada más que ya no me ha dado tiempo, jugar fútbol. Me gusta mucho jugar fútbol. Sí, y tratar de volver a leer, Estoy tratando de volver a leer un poquito. Sí, es fundamental ahorita más con todos estos programas de fomento a la lectura que también se está llevando a cabo por parte del gobierno estatal, ¿no? Y que pues estamos implementando para que sea una nueva realidad, que nuestros jóvenes tengan pues mayor preparación cada vez, ¿no? Es importantísimo que lean. Hay que leer lo que quieran leer, pero hay que leer. Hay que leer, es importante. A ver, la penúltima dice, lugar turístico que más recomienda. Lugar turístico que más recomienda, híjole. Chacagua, la costa, ¿no? Sí, aunque a mí me encanta mucho el colorido del istmo, ¿no? El colorido del istmo. Las tradiciones. Pero déjenme presumirles ahora sí, que por mi trabajo, por empezar muy pequeño, fíjate que conozco varias regiones de Oaxaca y, por ejemplo, la celebración de muertos en la Sierra de Flores Magón es impresionante. Ir a ver a los huehuentones de Chilchotla es otra cosa, es otro mundo, la feria de muertos allá. Se los recomiendo. Y cómo en un territorio pues relativamente pequeño cambian todas las cosas, ¿no? Totalmente, sí. Las celebraciones son muy diferentes, aunque tengan un mismo significado, ¿no? Por ejemplo, muertos en Oaxaca los celebramos mucho, muy bien y todo. Sí. Pero ahí, en lo particular, yo viví varias veces las fiestas de muertos allá. Y es fenomenal. Experiencia. Sí, totalmente. A ver, la última. Dice, es comida que más disfruta. Híjole, el estofado de mi mamá. ¿El estofado? El estofado. Sí, el estofado. Me gusta mucho, es mi platillo favorito. Delicioso. De pollo y cerdo. Ay, no, riquísimo.
Ya están diciendo aquí los compañeros que a ver cuándo nos va a invitar todos. Le voy a pedir a mi madre, que gracias a Dios todavía está acá, y le saludo a mi padre también, y que nos regale una cazuela. Perfecto. ¿No? Pues esto fue ahorita parte de lo que conocimos acerca de la trayectoria, de la historia de vida del diputado local César Mateos, y quisiéramos que le dejara un último mensaje a la audiencia que nos ve a través de las redes sociales. Gracias. Pues muchísimas gracias primero a todos ustedes por hacer posible esto. Es muy importante y fundamental la comunicación con la sociedad, pedirle a la gente de Oaxaca que se inmiscuya en estos temas, que nos comente, que nos publique, que nos exija, porque precisamente para eso estamos. Y yo humildemente voy a ser un servidor para tratar de colaborar y tener un Oaxaca más justo. Estoy a sus órdenes, mi nombre es César Mateos, diputado local en Oaxaca. Y para cualquier comentario, pongo a su disposición mis redes sociales, Facebook, hoy X, antes Twitter, con mi nombre, César Mateos Benítez. Pues fue un honor, un placer volver a compartir un episodio más con ustedes. Recuerden, nos vemos el próximo miércoles y no olviden comentar y compartir.